otras dos opciones clínicas, sí es cierto. Pero, en primer lugar, porque la que ustedes me han planteado es rara, o sea, me han planteado el 5% del 20% de los casos, o sea, 5,2, el 0,01%. O sea, me han venido a contar lo que le pasa al 0,1% de los pacientes con Bartonella bacilliformes y por eso me he sorprendido. ¿Listo? Ahora, ¿es imposible lo que ustedes han dicho? No. Es muy probable que lo hayan encontrado reportado porque es raro. Ahora, si es que se hace una serología de un lugar donde hay los vectores, porque el zona de reparo es el vector peruano, pero hay otros 3 vectores que están en Ecuador y Colombia. Entonces, que si se hace una serología del lugar donde hay vectores, se puede alcanzar hasta un 56% de personas con títulos de anticuerpos sin antecedentes de ninguna enfermedad. Entonces, ¿qué será lo más frecuente? Que no te pase nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se volvió famosa? Porque la gente que vive ahí, el mosquito le pica de chiquito y es como que dice, ya, estamos jugando en esta y no nos enfermamos. Pero cuando la gente llega adulta, ya con su sistema inmune formado y recibe la picadura y sí, no hay forma. ¿Entendido? Pues sí, por favorcito. Lo que han dicho es parcialmente correcto, pero no es la versión más frecuente de esta historia, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, tenemos alguna pregunta, duda, queja, denuncia, antes de que comience mi clase velozmente. Jóvenes, por favorcito, estudien para el examen, ¿sí? Y estudien conscientemente y teniendo en cuenta lo más importante. El problema está en el paciente, ¿no es cierto? El problema está en el paciente. ¿Y qué puede tener el paciente? De todo. Usted puede decirme que tiene neumonía y termina teniendo peritonitis. ¿Por qué puede pasar? Muy bien, entonces vamos con la última clasecita para el examen. Ustedes colaboran participando solamente cuando levanten su manito. Entonces, prefijo latino entero, intestino. ¿Listo? Sino que tengan ustedes en cuenta que nosotros tenemos 2 intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso, ¿sí? Estas bacterias pueden estar en cualquiera de los 2. ¿Por qué les pusimos entero? Porque es el lugar más frecuente donde se van a encontrar. Ahora, ¿en el intestino de quién? Pues obviamente de los seres humanos, pero también de varios animales. Y entonces, por lo tanto, tengo mayor posibilidad de enfermarme. ¿Listo? Les hemos dicho que Enterobacterias es una familia. El nombre de la familia, ¿sí? Es como si fuera la mafia, se llama Enterobacteriaceae, ¿sí? Pero de cariño les decimos Enterobacterias. ¿Cuántos géneros tiene? Un montón. Ni siquiera les hacemos aprender todos, pero sí es importante que sepan todas las especies. ¿Listo? Estas son las especies de importancia clínica. Esta lista de acá es para la fase 2. ¿Listo? Entonces nos vamos a aprender la primera lista. Citrobacter. Citrobacter es una causa frecuente de infección del tracto urinario y lo vamos a ver en nuestra práctica. Van a ver que tenemos cultivos de Citrobacter. ¿Cuál es más frecuente? El freundí. Enterobacter también es una causa frecuente de infección de tracto urinario. Generalmente Enterobacter se reporta como género, o sea, es Enterobacter. Y ya después cuando haces el antibiograma sabes cuál es. Escherichia coli es la reina de las bacterias y es hace de todo, por todo, para todo. Y es un caso particular porque es una Escherichia, pero salud. Tiene más bacterias dentro de su especie. ¿Listo? ¿Se acuerdan que hablamos de más chiquito que especie, familia, género, especie, cepa. Subespecie fue buena, pero ¿listo? De las Klebsielas es muy importante que recuerden que tienen cápsula, ¿sí? O sea, escríbanlo con K si quieren. Las Klebsielas tienen, la peor es la neumo. ¿Qué creen que causa?
¿De qué tipo? ¿En qué grupo etario? Menores de 1 año. Iban bien, iban bien. ¿Listo? Muy bien. Esto es muy importante, jóvenes, porque la mamá, la mujer que está embarazada, está llena de estas bacterias o no. Y cuando pasa el bebé, puede respirárselas, tragárselas o pasárselas por los ojitos. Entonces, por eso, muchas de estas patologías solamente son en los pequeños porque han pasado por esta circunstancia del parto, ¿no es cierto? Bien. Luego, Morganella, muy rara. Proteus es muy importante, jóvenes. De hecho, de esto tienen que hablar en su caso clínico. ¿Por qué? La infección de tracto urinario, que sobre todo es causada por Proteus vulgaris, va a ir asociada a litiasis renal. Ustedes dirán, doctora, el Proteus causa el cálculo. ¿Saben qué es una litiasis, verdad? ¿Nombre común de la litiasis? También conocido como anemia. ¿Sí? Entonces, es muy importante porque no es un círculo vicioso donde la bacteria hace crecer al cálculo y el cálculo le proporciona una casita donde vivir y la bacteria se reproduce más, entonces el cálculo crece, hay más bacterias, y el cálculo crece y hay más bacterias. Es un drama total, ¿vale? Muy bien. Entonces ahora tenemos que, como familia, ¿no es cierto?, tiene características generales. La primera, todos son bacilos gram negativos. Entonces, ¿podemos decir quiénes son estas? No. Estas inclusive pueden ser un bacilo gram negativo que no sea enterobacteria y ahí tienen que tener en cuenta a las pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Porque no es lo mismo encontrarte una E. coli que encontrarte unas pseudomonas aeruginosa. La pseudomonas aeruginosa ocupa los 2 primeros lugares de mortalidad intrahospitalaria, mientras que la E. coli, les he dicho que todos ustedes están viviendo con su E. coli o no, y viven feliz con ella o no. ¿Sí? Y todavía la E. coli, cuando ustedes comen rico para la E. coli, ella les regala. Mamita, ¿qué regala la E. coli? Enterotoxinas. La vitamina K. Vitamina C. Bien, les he dicho que cuando comen ustedes verduras crudas, ¿no es cierto?, pero bien lavadas, ahí está el comentario de E. coli, pues no me importa. Fibra, cosas sin azúcar, ¿sí? El arroz integral, por ejemplo, eso le encanta a la E. coli, ¿sí? Se pone muy feliz. Dueñas Paredes. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué les va a regalar? Vitamina K. ¿Qué les regala la pseudomonas aeruginosa? Nada, esa quiere matarlos. ¿Listo? Muy bien. Pero sí podemos ver esta de acá. Todo el mundo está viendo algo alrededor del bacilo, sí, ya sé, se van a quejar y me van a decir que parecen cocos. Es que es así gordita, déjenla hacer. ¿Ya? Entonces, una que esté más o menos, esta está bonita. ¿Qué hay alrededor del bacilo? Cápsula. ¿Cuál es la bacteria capsulada de las enterobacterias que les he dicho que aprendan? Muy bien, esa no cuenta porque se la tenían que saber, se las acabo de decir. ¿Listo? Entonces, en ese caso sí, porque ¿cuántas bacterias capsuladas así grandes, gruesas? Solo la Klebsiella. ¿Listo? Pero acuérdense que son varias Klebsielas. Por eso decimos, no puedes llegar al diagnóstico con una sola prueba. Si llegáramos al diagnóstico con una sola prueba, nuestra vida sería un poco más fácil. Gracias a Dios no forman esporas, ninguna, porque ya son bastante malas. Imagínense ellas viviendo en toda la barriguita, por todo lado, y que formen esporas ya sería muy tarde. Entonces, si es una Klebsiella va a ser inmóvil, pero si es que tiene sus flagelos perítlicos, puede ser móvil, como por ejemplo la E. coli que tiene sus flagelos perítlicos. La E. coli es toda chascosita. ¿Listo? Muy bien. Pueden trabajar con disminución de oxígeno, es decir, son anaerobios facultativos. Esto es bien importante hablando de infectar, porque si infectan una herida, aunque no tenga mucho oxígeno, igual siguen prosperando. Y por último, ¿cómo es que yo me... ¿Cómo? Ya, este momento de la vida donde ustedes tienen que hacer un momento de reflexión, carita de seriedad. ¿Sí? ¿Muy bien? Bueno. Yo les he dicho que todos ustedes tienen su E. coli viviendo en su intestino. ¿Sí? Y su compañera nos ha mostrado que puede ser una buena E. coli, ¿sí? Como una mascotita. ¿Cómo llegó esa E. coli al intestino? Teniendo en cuenta 2 cositas. Están en el intestino de
humanos y mamíferos, y se distribuyen hacia la naturaleza mediante las heces. ¿Cómo fue que llegó su E. coli a su barriguita? Opciones. A la mano boca. Pero ahí está el drama. Si son bebés, todos se meten a la boca, ¿no es cierto? Ya. Pero, ¿se habrán contaminado su manita con sus propias heces? No, ¿no es cierto? Es que ser muy distraído, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién serían los primeros que podrían transmitir eso? Joseph. Perdón, Joseph. Los padres. Por eso, jamás en la vida se agarra un bebé, los cuidadores. Vamos a dejar tranquilos a los padres, los mamás. No le van a decir que no le van a llevar regalos por culpa. Los cuidadores. ¿Por qué? Si es que alguien ha visto cómo se alimenta un bebé, los biberones se esterilizan. ¿Sí? Ya no hemos quedado que hervir las cosas se esterilizan. ¿Sí? ¿Y todo se esteriliza o no? Y luego lo ponen en su recipiente especial para el biberón, lo cierran. Y si yo vengo con mis manitas de la combi a agarrar el biberón, hemos dicho que de ahí caen también las bacterias o no. Muy bien. Noticia, su E. coli no llegó ahí por obra y gracia del espíritu, sino por contaminación con heces, ¿no es cierto? ¿Ustedes han enriquecido esa E. coli? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuántas veces han comido ensalada cruda fuera de la casa que no sabemos cómo esté lavada? Chuchumil veces, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. ¿Cuántas veces me han agarrado el pan o la manzana recién llegaditos sin lavarse las manitos? Sí. ¿Cuánto se demoraba una E. coli en reproducirse? 30 minutos. Exactamente. 30 minutos, ¿cierto? Entonces, si es que fueron al bañito y se lavaron malas manos y dejaron unas cuantas E. colis, ¿cierto? Esas se han reproducido y ustedes se las zanjo. Ustedes dirán, doctora, ¿todos vamos a morir? No, van a morir de infarto cuando sepan que en esta ciudad, debido a que el tratamiento de aguas, no, bueno, en esta ciudad no, en el país en general, en todo el país, por favor. Porque las verduritas, todas las verduritas tienen agua de regadío. El agua de regadío está contaminada con heces. Entonces, si no lavo bien las verduritas para la ensalada, aunque sea en la casa o fuera, se calcula que puede llegar a ser entre 300 gramos y 1 kilogramo de heces que se consume en total por persona en este país. ¿Sí? Yo creo que ustedes están en el rango menor, ¿verdad? Sí, su mamá sí las obliga a lavar las verduritas y, ¿no es cierto?, a lavarse bien las manitos, ¿no es cierto? Cosas que ayudan a disminuir estas bacterias, por ejemplo, el limón. El pH ácido disminuye la cantidad de bacterias y cosas así. Pero, ¿es inevitable? No. A ver, Canasas, ¿qué has descubierto? ¿Qué has descubierto, Canasas? Que las verduras mal lavadas y las personas que manipulan los alimentos también contagian. Muy bien. Entonces, Canasas tiene toda la razón. ¿Sí? Por eso cuando hay brotes y cosas de problemas de transmisión, se dice échele gotitas de yodo al agua para lavar frutas y verduras. Déjela reposando ahí 3 minutitos, porque esos son antisépticos, ¿no es cierto? Hemos dicho, no son tan malos con los tejidos. Y que las personas que expenden alimentos pueden transmitir estas bacterias, sobre todo si es que no se han lavado bien sus manitos antes de ir a trabajar. ¿Entendido? Entonces, esa es la forma en que nos contaminamos. Entonces, ¿cómo llegó su E. coli, por más bonita que sea su barriguita? Por contaminación de agua o alimentos con heces. ¿Heces de humanos solamente? No, también pueden ser de otros mamíferos. ¿Listo? Porque comprenderán que si es que el río está contaminado con heces, no solamente son, también están las vaquitas, las ovejitas, las cabritas y todo lo que los conejitos no tienen, como se dice, este bañito especial, ¿o sí? No, muy bien, entonces ya han comprendido la verdad. Sí, es mi campaña de lávese las manos todo lo que pueda. Muy bien. Entonces, las enterobacterias son un montón, por eso tenemos que saber. Esta sí les dije que era imperdonable.
¿Qué es el agar McConkey? Anito, ¿Es sí, un lo lugar sé. especial para las bacterias gram negativas? ¿Sabes por qué crecen las gram negativas? Porque tiene nutrientes especiales. ¿Quién sabe por qué solo crecen gram negativas? Creo que tenía un compuesto que diluía la cápsula de las gram positivas. ¿Cuál es el compuesto que tú conoces que con gran facilidad se pega al peptidoglicano de las gram positivas? Violeta, cristal violeta. El cristal violeta que se utiliza en gram tiene afinidad por el peptidoglicano de las gram positivas. Le ponemos un poquito y todas las gram positivas se van a ver afectadas. Entonces, ¿qué crecen acá? Entonces, ¿cómo se llama cuando un medio solo deja crecer a una bacteria? Selectivo. ¿Cuál? María José, les explica. Medina, doctora. ¿Entendido? ¿Dónde es el McConkey? Es imperdonable. Entonces es selectivo para gram negativo. ¿Cuál gram negativo? Todos. ¿Cuáles son los gram negativos más frecuentes siempre? Las enterobacterias. Por eso en algunos lados dice que el McConkey es para enterobacterias, pero es mentira. Cualquier gram negativo puede crecer. ¿Listo? Entonces, este McConkey es un agar muy importante, porque no solamente es selectivo, sino que también es diferencial. Ahora, si es que alguien sabe por qué es diferencial, eso sí merece un punto. Es diferencial por la presencia de lactosa. La mayor parte de bacterias les gusta la glucosa y eso es comprensible. A todo el mundo le gusta la glucosa, ¿no? Pero la lactosa es un carbohidrato complejo, contiene 2 azúcares y tienes que tener la capacidad de separarlos para poder comer. Entonces, dentro de las enterobacterias, una gran división es las que pueden comer lactosa, se llaman lactosa positivas, y las que no pueden, lactosa negativa. Ahora, hay otros especializados que no les hacemos aprender toda la técnica, pero sí, como se dice, son selectivos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a crecer? Bacilos gram negativos, que van a crecer bacterias gram negativas. El Pectogen entérico tiene también sustancias que inhiben el crecimiento de bacterias que no son entéricas. El agar eosina azul de metileno, sus siglas son en inglés, eosin methylene blue, es casi exclusivo para E. coli. ¿Por qué? E. coli brilla de color verde metálico. ¿Sí? Ustedes creen que una célula no tiene color. Ahora imagínense una colonia color verde metálico. Eso está intenso. Entonces, por eso, el Salmonella Shigella para la siguiente clase, ¿qué creen que crece? Es totalmente correcto. Y el Xylosa lisina descarboxilasa también es para Salmonella y Shigella. ¿Sí? Entonces, esos son para la segunda fase. Estos 3 son para esta. Pero yo les he dicho que en este medio, McConkey te va a decir en primer lugar que es un bacilo gram negativo y que fermenta o no fermenta lactosa. Pero ¿se acuerdan de la lista que les mostré? ¿Con eso será suficiente para diferenciarlas? No. Por eso tenemos que recurrir a los medios diferenciales que vamos a estudiar en práctica. ¿Listo? Además, recuerden ustedes que habíamos dicho que siempre escogemos 2 agares para cultivar. Uno de los primeros suele ser agar sangre porque es enriquecido. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú tienes una E. coli en agar sangre, te va a hacer una beta-hemólisis enorme. ¿Han visto la beta-hemólisis de los estreptococos? Que solamente están alrededor del colonia y a veces parece como bolitas. ¿Sí? En cambio, esta hemólisis es así, grandota. ¿Sí? La bacteria está por acá y la hemólisis está por allá. Muy bien, entonces, ¿qué cosa será esto? ¿Cuál de estos agares será este? Este es McConkey. ¿Y será lactosa positiva o lactosa negativa? Rosadito es lactosa positiva. Casi seguro que esa sí es una E. coli, por la forma de la colonia. ¿Le están viendo? Parece una lenteja grande, moradita. Altamente probable que sea una E. coli, pero no se puede identificar solamente por eso, porque Citrobacter también es lactosa positivo, sino que la colonia es distinta. Pero bueno, entonces, aquí es muy importante entender
que hay que saber bioquímica de bacterias. Paso 1, todo el mundo fermenta glucosa. ¿Listo? La fermentación de la glucosa es muy importante porque eso es lo que te permite hacer que el medio cambie de color. Este es un TSI, Tri-Sugar Iron, es decir, tiene 3 azúcares. El azúcar principal es la glucosa. Entonces, cuando la bacteria ha ingresado, el medio es originalmente anaranjado. Cuando la bacteria ha fermentado, ha liberado pH ácido, y entonces el indicador, que es rojo de bromo fenol, bueno, no les vamos a aprender indicadores, creo. Bueno, depende. Si se portan bien es probable que no les hagan aprender indicadores, pero el rojo de fenol en medio ácido se vuelve AMA. Entonces, ¿qué cosa he demostrado? Que esta bacteria metaboliza glucosa. Entonces, cuando el TCI, la base es amarilla, eso se escribe como más, eso ya van a ver en la práctica, pero eso significa que la bacteria fermenta glucosa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esto de aquí, por favor, van a apuntar. ¿Por qué nos hacemos apuntar que es oxidasa negativo? Porque el bacilo gram negativo más peligroso es oxidasa positiva. ¿Qué bacteria les he enseñado? ¿A qué bacteria me estoy refiriendo? No cualquiera. Las pseudomonas son de vida libre y son chuchumil pseudomonas. ¿Cuántas pseudomonas hay que aprender? No. Pseudomonas aeruginosa. Entonces, por eso tienen que saber. ¿Sí? ¿Por qué? Es un bacilo gram negativo, crece en agar McConkey, puedo hacerle la diferenciación de los tubitos, pero la prueba de oxidasa es positiva para Pseudomonas aeruginosa. ¿Listo? Muy bien. ¿Se acuerdan de esta prueba? A ver, ¿quién me dice cómo puedo saber si es que hay reducción de nitratos a nitritos con la manita levantada? Sí. Por las gram negativas hace la oxidación de nitratos a nitritos. ¿Cómo podríamos demostrarlo? A ver, de la sabe. Se puede demostrar por la tira reactiva en el caso ¿Qué tira reactiva? de la orina, para ver si los nitratos se convierten en nitritos en caso de que haya un metabolismo anaeróbico. Metabolito de quien pueda, no tiene que ver nada con el oxígeno. El anaeróbico solo es para oxígeno. ¿Listo? Y entonces ese examen, ¿cómo se llama? La tira reactiva es el instrumento, pero la tira reactiva, ¿para qué examen se usa? Qué buen examen de práctica que van a dar. De orina. Examen de fresco. El bioquímico de orina se realiza mediante la tira reactiva, pero también lo puedes hacer con otro tipo de procedimientos. O sea, si no tienes tira reactiva, no. ¿Sí entienden? ¿No? El examen de orina tiene varias partes. Una de esas se llama examen bioquímico. Químico se realiza rápidamente mediante una tira reactiva. ¿Y qué es lo que estás demostrando? Que la infección urinaria puede estar siendo causada por un enterobacteria. ¿Pero cuántas enterobacterias les he enseñado que causan infección urinaria? Varias, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les he dicho? El Citrobacter, el Enterobacter, el Proteus, ¿sí? La E. ¿He avanzado mucho? No mucho, pero por lo menos ya sé que es un gram, que la probabilidad mayor es que sea un gram negativo. ¿Listo? Entonces, que sea un gram negativo para dar tratamiento, porque recuerden que también hay poquitos que causan infecciones. Dan catalasa positiva. ¿Listo? La Shigella dysenteriae viene para la segunda fase. ¿Cierto? Entonces, catalasa, recuérdense ustedes que la hemos utilizado para Staphylococcus, ¿sí? Porque luego vienen y me dicen, no doctora, no se puede usar la prueba de catalasa porque estos son bacilos gram negativos. Yo he dicho que no se puede. Les he dicho que las pruebas tienen diferente importancia. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la identificación bioquímica? Utilizar 4 o 5 tubitos, no me acuerdo cuántos hemos preparado, para, de acuerdo al perfil, poder diferenciar de la lista que les he dado cuál de las enterobacterias es. Entonces, hemos dicho que
El Tri-Sugar Iron, que tiene 3 azúcares, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las 3 azúcares? Glucosa, lactosa y sacarosa. Entonces tenemos que saber si apunten. ¿Cuáles son las 3 azúcares? En orden de importancia. Glucosa, lactosa y sacarosa. Suelen la sacarosa pueden ser perdonados, pero glucosa y lactosa. Muy bien. Lía es lisina, iron, agar. Lisina es un aminoácido, tiene hierro y el agar porque es agar, ¿sí? Eso es muy importante, eso lo vamos a ver en la práctica porque los aminoácidos se descarboxilan o se desaminan. Entonces, ¿qué quiero demostrar en este agar? Si hay descarboxilación, hay desaminación o hay ninguno de las anteriores. ¿Entendido? Eso les puede ayudar a responder una pregunta de caso clínico porque, por ejemplo, la única bacteria que vamos a ver que desamina lisina es Proteus. Es el único que da rojo. Muy bien. ¿Qué más? Allá. Hay otras determinaciones bioquímicas como el rojo de metilo, el indol y el Voges-Proskauer que dependen del metabolismo. Este sí hacemos. El indol lo hacemos en el medio, apunten, igualito que su tarjeta, SIN, S-I-N, que es sulfato, o sea, azufre, ese es de azufre. Se pondrá negro también cuando metabolicen azufre. Y es de indol, ¿sí? Es de indol. Y M es de movimiento. ¿Listo? Entonces, esas 3 reacciones se ven en un solo tubo, ¿sí? Ahora, ¿por qué me interesa el indol? Porque tiene la presencia de triptofanasa. ¿Qué será la triptofanasa? La enzima que degrada triptófano, ¿cierto? Y por eso es que son pocas las bacterias que hacen eso. Y por último, el agar-urea se utiliza urea en el agar y si tú pones a la bacteria y genera salud, la enzima ureasa se va a cambiar de color. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Interpretar todos los tubos juntos. Primero tengo que saber leer el tubo, segundo tengo que saber cuáles son las reacciones. Y aquí está faltando uno bien importante y yo me acordé que es una forma muy importante de diferenciar entre bacterias. Citrato. ¿Sí? El citrato negativo es verde. La única bacteria en el examen que va a dar citrato negativo es el coli. ¿Sí? Entonces, por lo menos nos aprenderemos esa. Doctora, y todos los demás dan azul, o sea que ahí se arruinó, tienes que aprender el resto de los tubos. Doctora, hay que aprenderse los tubos, sí, como vas a dar el examen. Sí. Sí, es como que yo les diga, a ver, ¿quién es María José? Ustedes me digan, ¿quién? Y muy distinto es que sean Alessandra y me digan, ¿cuál María José, doctora? La María José que está al comienzo de la lista, la que está al final de la lista. Ah, no, pues son 3 María José, está bien, ¿no? ¿Dónde está la otra María José? Pues tú eres Medina, tú eres Carpio, y la otra niña María José. ¿No tengo otra María José? Me he soñado una María José más. Porque tú eres Fátima, ¿no es cierto? Bueno, así es. Entonces, si yo les digo, busquen a Fátima Castillo, ustedes dirán, ella, no, Fátima Castillo es la otra pequeñita que teníamos en el semestre anterior. ¿Listo? Ahí está el detalle. ¿Cómo me van a decir quién es si no saben cómo, ¿no? O sea, ¿entendido? Muy bien. Entonces, después de indicar la especie, hasta aquí, ¿qué cosa he conseguido? Identificar la especie. Pero como hemos dicho, la reina de las bacterias, ¿cuál es? E. coli, ¿cierto? Y como E. coli va a funcionar de diferente manera, de acuerdo a qué serotipo sea, tengo que hacer más pruebas. ¿Listo? Porque hemos dicho que su E. coli está ahí tranquila y feliz y no les ha causado ningún problema. ¿Hasta qué tengo clase de las 8:30? Así, ¿que su E. coli se está portando bien o no? Pero hay unas E. colis que son patógenas, que llegan e inmediatamente causan enfermedad. Siguen siendo E. colis, siguen siendo E. colis. ¿Dónde está la diferencia? Que son serotipos diferentes, ¿cierto? Y entonces aquí viene. Primero están los cero. Entonces aquí por una manita levantada. ¿Qué es el antígeno O? Ya es la última. Es la base de los lipopolisacáridos, la cual está compuesta de 50 a 100 lipopolisacáridos. No, de 50 a 100 ¿qué? En unidades. No, el antígeno solamente es, si se llama lipopolisacárido. Entonces, el lípido A, jóvenes, es de ley
Que nos viene de la sala. Hola, ¿sabes? Estás prohibido de moverte, hablar y levantar la mano. Por si acaso. Luego me distrae y le hice la respuesta a otras personas. Muy bien, ¿bien que estaba yo? Tienen que saber eso. El lipopolisacárido tiene dos partes indispensables. El lípido A, ¿qué parte creen que es? Lipo, ¿verdad? Y el antígeno O, ¿qué cosa será? Un montón de carbohidratos. Un polisacárido, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el lipopolisacárido? Aquí lo están viendo. Sí, entonces la patita que están señalando, el cuadradito que están señalando es la parte del lípido y la cabecita esta larga que parece como un pelito, el antígeno O, ¿sí? Es que decir polisacárido no quedaba bien, ¿sí? ¿Para qué avisarles de qué se trata si le podemos poner antígeno O y hacer su vida más interesante? ¿Listo? Entonces, ¿ya saben dónde está? Muy bien. Entonces, el serogrupo se define por el antígeno O. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. También puedo utilizar el antígeno K. ¿Qué cosa es el antígeno K? Es el antígeno de la cápsula. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué priorizamos el antígeno O? Todos tienen LPS. ¿Todos tienen cápsula? No. Pero si tienen cápsula, me va a servir para el serogrupo. Y más chiquito que el serogrupo está el serotipo. El serotipo tiene el antígeno H. ¿Dónde está el antígeno H? En la fimbria. ¿Mi dibujita tiene fimbrias? ¿Sí? ¿Dónde? ¿No tiene? Ciérrese. Muy bien. ¿Dónde está el pili? Los pilis son exactamente que la fimbria. Exactamente lo mismo que la. Sí, por eso los dibujitos son importantes. ¿Sí? Entonces, son diferentes, ¿verdad? Este de acá es para serogrupo. Este de acá es para cero. ¿Los serogrupo y serotipo son lo mismo? No. Serogrupo y serotipo no son lo mismo. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Y entonces, con eso podemos llegar a tipificar una E. ¿Cómo es que entendemos esto? Ven esto de acá. Tienes el antígeno 157. O sea que contra hay 157 antígenos, no hay más. Muy bien. Y el antígeno H, 7. Esta de aquí se la tienen que conocer porque es la del caso clínico, que ya debe estar listo y estudiado, ¿no es cierto? La E. coli O157H7 es la E. coli enterohemorrágica responsable de el primer caso clínico que se llama SHU, síndrome hemolítico urémico. ¿Ha quedado claro? Y es un serotipo de Escherichia coli. ¿Cuántos serotipos de Escherichia coli hay que aprender? Varios. Pero esa es una muy importante. Muy bien. Entonces, estamos bien. ¿Cómo vamos a dividir a las enterobacterias? Primero, el antígeno O son los lipopolisacáridos, estos son termoestables. Eso es importante, jóvenes. Bueno, el antígeno H venía de los pilis, ¿no es cierto? Muy bien. Pero también, eso es lo que dice el flagelo. Ay, sí, no, esos no eran pilis, no eran flagelos. Bueno, sí, es el flagelo, muy importante. Perdón, me equivoqué. Antígeno K, el de la cápsula, y este es termolar. Este antígeno B es una cosa particular. Este antígeno B está en la parte externa de Salmonella, pero no es una cápsula típica, sino que es de esas cosas raras que protegen a la bacteria, sino que este antígeno está asociado a la capacidad de que las infecciones por Salmonella sean graves. Estoy casi segura que a todos ustedes les ha dado Salmonella. Pero ¿cuál es el detalle? La Salmonella normalita no se reporta. ¿Por qué? Da pocos días de diarrea, da un poco de náuseas, da un poco de vómitos, da un poco de deshidratación, da un poco de malestar. ¿Eso no les ha pasado a toditos ustedes en esta vida? Y varias veces al año todavía. Entonces es muy probable que se hayan enfrentado a una Salmonella. Pero cuando reportamos la Salmonella, cuando es la Salmonella malvada, la Salmonella malvada se llama Salmonella typhi. Y entonces, ¿por qué esa es malvada? Porque tiene su antígeno, ¿no es cierto? Y
como estos se encuentran en la cápsula, desde anotar. ¿Y por qué no le decimos K algo? Bueno, porque no. Primero le pusieron antígeno B y así se queda. Entonces, como estos están en la cápsula, es decir, en la parte más externa, pueden esconder a los demás antígenos. Entonces, es difícil, por ejemplo, identificar el antígeno. Entonces, por eso es que es importante saber que este es termoestable. Calientas la calientas a la bacteria, destruyes la cápsula y puedes hacer la investigación del antígeno. ¿Qué queremos demostrar con eso? Identificar exactamente qué especie bacteriana es responsable de este problema es un proceso largo y por eso tenemos que aprovechar todo lo que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que hace que se produzcan enfermedades graves? Porque ya les he dicho que muchas de estas enterobacterias están viviendo ahorita en ustedes, ¿cierto? Pero no están enfermos. Entonces hemos hecho la cápsula de N-acetilneogramínico le corresponde a la E. coli. Y esta es la que tiene riesgo de causar meningitis neonatal. Entonces, si alguna criatura de ustedes se ha iluminado y me ha puesto que mi paciente del primer caso clínico tiene meningitis por E. coli, tiene razón. ¿Cuál es la única diferencia? Que tendría que ser un bebé más pequeño, generalmente menor de un año. ¿Y quién se lo pasó? La madre. Sobre todo cuando no se ha preparado a la mujer antes del parto. Antes de un parto, se recomienda que las mujeres eliminen la parte de las heces con ayuda de un enema y la parte de la orina, ya sea de forma voluntaria o si no mediante una sonda. ¿Para qué? Para eliminar la mayor cantidad de microorganismos que haya. Y después de eso recién se hace la higiene de todo el canal vaginal y la parte del periné para que el bebé pase por ahí con la menor cantidad de bacterias posible. ¿Entendido? Muy bien. Siguiente. El pili. ¿Cuántos pilis hay? Chucho, 1000 pilis. El pili es diferente para cada eco. Por eso les he dicho que algunas ecos les causan infección urinaria y algunas otras no. Entonces tenemos que recordar esto. El pili 1 se une a los residuos de manosa y el pili P se une a los residuos de galgal. ¿Por qué es importante este? Porque este pili P tiene una fuerte unión y este es el pili que queda interferido por la cosita chiquita, moradita, arándano. El consumo de arándanos mimetiza al receptor, entonces el pili P se une al arándano y se va nadando por la orina y el paciente queda protegido. ¿Le va a proteger de todo en este mundo? No, le va a proteger de la E. coli que tiene pili P. ¿Le puede dar infección urinaria por otra cosa? Sí. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué cosa es la endotoxina? El lipopolisacárido. Todas tienen lipopolisacárido. ¿Qué es lo que va a hacer? A activar al sistema inmune y esto va a llevar al shock séptico. Es decir, ¿cómo es que causan los gram negativos sepsis? Mediante el lipopolisacárido, que puede llevar al shock séptico. ¿Cómo sé que mi paciente está en shock séptico? En primer lugar, la presión arterial ha caído, por eso tiene shock. Y para que sea séptico, tienes que tener fiebre, porque está con infección, y ovulación intravascular y semi. Entonces, la hipotensión es el diagnóstico de shock. Para que sea séptico es que tenga infección con coagulación intravascular diseminada. ¿Qué son las exotoxinas? Las exotoxinas son las proteínas específicas que causan. ¿Qué tengo que aprender? Generalmente nos vamos a concentrar en la toxina de la E. coli heterotoxigénica, que es la primera, que es la que va a causar la diarrea del viajero. Entonces, esta de aquí, la toxina termolábil de E. coli, va a trabajar a nivel de la síntesis de proteínas. La ADP ribosilación es indispensable para que las proteínas crezcan. Esa es la responsable del SHU, que era SHU, síndrome hemolítico urémico. ¿Sí? Al distribuirse por todo el cuerpo va a ir a atacar diversos órganos y va a impedir que sus células se reproduzcan normalmente y se mueran, obviamente. Entonces, ¿quiénes son las más afectadas aquí? Las del riñoncito. Y otras pueden actuar sobre otras circunstancias. ¿No? No todas las bacterias E. coli son malas. ¿Cómo es que se vuelven malvadas? Mediante la ayuda de los plásmidos y los fagos. La mayor parte de plásmidos transmite resistencia, es decir que no van a reaccionar a los antibióticos. Y
El fago es muy importante sobre todo porque les ayuda a producir toxinas. ¿Eso qué quiere decir? Que si una bacteria no tenía fago, estaba ahí tranquilita. Cuando vino otra bacteria a regalarle el fago, ahí sí es donde se va a comenzar a producir la toxina y entonces sí se vuelve una bacteria peligrosa. ¿Cuál es la reina de las bacterias? E. coli, ¿cierto? Entonces, como es una enterobacteria, sigue siendo un gram negativo. En este caso, la ven toda chascosita y a la E. coli. Los flagelos son pericos, ¿cierto? Anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa negativo, como todas las enterobacterias. Muy bien. Fermenta glucosa y lactosa. Entonces, apuntemos eso. E. coli es fermentadora de lactosa. Cuando les puse la barbacoa y les dije esta rotadita, lo más seguro es E. coli. No me seguro que sea eso. Entonces, ¿dónde vive? En el tracto intestinal de los humanos y los mamíferos, ¿sí? Y sobrevive en el ambiente, sí, por su cápsula es resistente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, inclusive si es que no se desinfecta, estas bacterias pueden continuar estando ahí, ¿cierto? Y entonces, esta se utiliza como control de contaminación fecal. ¿Por qué? Porque de todas las bacterias que existen en el intestino, más de la mitad son E. coli. Entonces, por eso cuando decimos, ¿qué podría estar contaminado con heces? Las piscinas. ¿Cómo? Porque hemos dicho que las E. coli van a estar en todo lo que es el tracto digestivo. Y si es que el paciente no ha realizado una buena higiene después de ir al baño, va a haber E. coli pegadas en el borde de la piel que se van a desprender al momento de que entre a nadar. ¿Ese será un buen lugar para nadar? ¿Qué más puede estar contaminado con E. coli? El mar. Cuando se dice que no se recomienda ir a nadar a una playa es porque la cantidad de E. coli ha superado lo que normalmente hay. O sea que siempre nos vamos a encontrar con una E. coli en el mar. Sí. Ahora, ¿cuándo decimos que está contaminado? Cuando esa cantidad es mucho mayor. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más? Los alimentos, ¿no es cierto? Si las lechuguitas, las cebollitas están ya con una cantidad muy alta, ya se supone que no serían aptas para el consumo, pero no siempre se hacen esas pruebas. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que causa en el intestino? EPA, enfermedad diarreica aguda. Doctora, pero no nos ha dicho que vive ahí normalmente. Ay, un momentito. Ahí eso ya depende del sistema inmune. ¿Se acuerdan la primera vez, cuando por primera vez entraron en contacto con la E. coli porque agarraron mal su biberón con la manito cochina? Ese día sí les dio diarrea. Ahora, ¿se acordarán? No, ¿no es cierto? Ahora, en el jardín todo el mundo habrá agarrado su pancito sin haberse lavado la mano. ¿Sí, no es cierto? ¿Ese día les dio diarrea? Sí, porque su sistema inmune todavía no sabía cómo defenderse. Ahora, cuando agarran su pancito y su manzana con su mano sin lavar, ¿les da algo? No, porque ya se han acostumbrado a defenderse de la Cuando van y se comen un sándwich enorme en algún lugar sospechoso, sobre todo con todas las cremas, ¿no es cierto? Ahí, y se han comido unas cuantas E. coli, ¿les da algo? No, porque su sistema inmune ya sabe que de tiempo en tiempo se van comiendo unas E. coli y tiene que defenderse. El problema, por ejemplo, ese es el del caso clínico. El paciente que viene del extranjero, donde no se consume tanta cantidad de E. coli y se come las E. coli de ese sanguchito, ¿a él sí le va a dar EDA o no? Sí le va a dar. ¿Listo? ¿Entendido? Muy bien. Pero hay otras formas de que se produzcan infecciones por E. coli. Usted dirá, doctora, a ver, un momentito. Usted nos ha dicho de que vive en el intestino. Claro, el intestino tiene barreras y tiene sistema inmune. Si sale del intestino, ¿cómo va a llegar al tracto urinario? Por contigüidad. Es más frecuente que las infecciones del tracto urinario sean en mujeres porque la humedad de la secreción vaginal se desplaza hacia el periné y las bacterias que quedan pegadas en el borde anal van a reproducirse hasta contaminar la uretra, la salida de la uretra. ¿Entienden, doctora? En distancia eso es un montón, o sea que imagínense cuánto tiempo tiene que estar esta secreción puesta ahí, y eso es muy frecuente. ¿Por qué? Porque la única forma en realizar higiene de esta zona es ir al baño. ¿Cuántas veces van al baño? Pocas. ¿Listo? Sobre todo si se toma poca agua, hay mucha menor cantidad de oportunidad de eliminar estas bacterias y entonces es mucho más frecuente. ¿Cómo va a llegar al bebé para causar meningitis neonatal? Por el canal del parto, porque hay un montón de bacterias, ¿cierto? Mucho la secreción vaginal incentiva, promueve, ayuda a que proliferen las enterobacterias. ¿Cómo va a llegar a la vía biliar?
del intestino puede ascender hasta la vesícula, sobre todo en vesículas que están lastimaditas por cálculos. ¿Cómo va a causar neumonía? Generalmente en los bebés también por lo mismo. Infección de heridas postoperatorias, si es que hemos tocado el intestino, hay había E. coli por montón o no. Y pueden caer en la herida, y si es que la herida no se cura, no se cuida bien, va a quedar. Peritonitis, si es que el intestino se rompe, ¿qué es lo primero que va a salir? Montones de E. coli que están en las heces. Y la bacteriemia puede ser causada por cualquiera de las anteriores, por eso es muy importante tratar todas las infecciones para evitar que se produzca. Vamos a quedar que nos hemos quedado hasta aquí, ¿no? Vamos a comenzar, ¿Ya vamos a comenzar? Ya. Entonces, como esto van a ser del caso clínico, ya nos cuentan ustedes, ¿no es cierto? La infección del tracto urinario. Jóvenes, ¿tenemos preguntas? Sí, de verdad. A ver, el perdón. ¿La apendicitis es causada por la E. coli? No. La apendicitis. Criaturas. La apendicitis es un problema vascular. Primero se produce la alteración de los vasos sanguíneos. Esto genera inflamación, se pierde la capacidad de la barrera epitelial de contener a las bacterias. Entonces, las bacterias en su totalidad, la E. coli con todas sus hermanitas, translocan y producen efectos, pero la apendicitis en principio, al inicio es inflamación. Las criaturas que tienen que reportar asistencia como se este lado, recuerden, su medio de salida es este y las otras criaturas entran por atrás y el